Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy les voy a estar exponiendo el tema de relaciones interpersonales. Para esto vamos a tener que definir qué son las relaciones interpersonales. En este caso van a existir características que van a permitir al ser humano pues llevar a cabo pues sus relaciones interpersonales. Esto pues pudiéndose adaptar a las situaciones o de igual forma desarrollándose en el entorno, como les digo, adaptándose o mutando su personalidad para poder relacionarse con otras personas. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las necesidades de tipo básicas. Vamos a tener, en este caso, lo que son las necesidades básicas fisiológicas y las afectivas. Eh, Tenemos que las fisiológicas pues van a ser indispensables para lo que es la vida en general, es decir, el tomar agua, el comer, el respirar. En este sentido, pues van a ser, como les decía, cuestiones primordiales e indispensables. Y tenemos lo que son las afectivas, que estas van a ir desde el comienzo de lo que es nuestra vida. En este caso, si no se dan estas necesidades afectivas eh, desde pequeños, pues puede haber aparición de enfermedades mentales o en algunos casos aislamiento. Retomando lo que les digo de las necesidades afectivas, pues vamos a tener que existen las necesidades afectivas, en este caso de contacto físico, las de intimidad y las de pertenencia a un grupo. En este caso, las de contacto físico, pues van a ser cuestiones que nos van a brindar de cierto modo seguridad o que pues nos van a estar presentes desde que somos niños, desde que vamos y lloramos con nuestra mamá cuando nos caemos o lo que sea, y que ese abrazo pues nos da como esa tranquilidad o esa seguridad de que todo pues va a estar bien. Dentro de las de intimidad, pues vamos a tener que van a ser eh, en relaciones con nuestro entorno, es decir, pues que tengamos confianza con todas las personas que nos rodean, es decir, con nuestros amigos, nuestra familia y demás, que podamos ser capaces de abrirnos y contarles pues los problemas que tengamos y no hacerlo de manera solitaria. Vamos a tener los de pertenencia a un grupo, que estos pues van a ser desde la infancia y son los que generalmente, pues como más adelante vamos a ver, pues nos generan cierto grado de identidad o de pertenencia a cierto grupo y pues a su vez nos va a dar esa seguridad y ese apoyo al sentirnos en esa compañía. Ahora vamos a pasar a lo que son las relaciones interpersonales que van a determinar lo que es nuestra personalidad y viceversa. Para ello hay que definir primero lo que es la personalidad. En este sentido, pues vamos a tener que el individuo va a desarrollar su forma de ser y de relacionarse a través de, pues como les digo, las relaciones interpersonales y pues estas interacciones con otras personas pues van a ir generando de cierta manera el que generemos nuestra personalidad en base a las satisfacciones que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Para esto tenemos una teoría del desarrollo que en este sentido pues nos marca en este caso la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, que esta fue una de las primeras teorías las cuales contemplaban pues todo lo que es el ciclo de la vida, y la primera va a ser la de confianza básica o desconfianza básica. En este sentido, esta va a ir de los 0 a los 2 años y es donde pues el bebé necesita los cuidados, la atención y la estimulación sensorial, en este caso brindada por el padre o la madre, pero donde tenemos que si no se cumplen estas cuestiones, pues el bebé va a crecer como con esa inseguridad o con, no sé, ese miedo o desconfianza, ¿no? O sea, si se cumplen estas situaciones, pues vamos a generar esta confianza básica dentro del pequeño. Y si no se cumplen, pues obviamente no va a haber esta confianza. Para ello, pues debe haber siempre una buena comunicación entre lo que
siente la madre, entre lo que siente el bebé, y pues obviamente darle toda esa atención. Pasamos a la 2, que es autonomía y duda, que esta va a ser entre los 2 y los 3 años. Esto pues es donde los pequeños pues van como despertando esa curiosidad y los lleva a explorar el entorno. Empiezan a hacer cosas por sí mismos e intentan repetir cosas que realizan, ejemplo, sus padres, como lavar los trastes, como arreglar el coche. Son cuestiones que quieren intentar hacer y que quieren hacerlas por sí solos. En ese sentido, pues es esta parte, o sea, que lo quieren hacer, quieren sentirse solos, pero también les da como esa duda si son capaces de hacerlo o no hacerlo. Pasamos a la 3, que es iniciativa de culpa, en donde pues vamos a tener que la tendencia pues es empezar las cosas y a contrapartida pues va a ser la culpa. En ese sentido, pues el niño va a tener o nosotros más bien vamos a tener la misión de incentivar al pequeño para que intente hacer cuestiones o enseñarles, ejemplo, le damos un balón de fútbol, le decimos, este es para patear con los pies, no lo puedes agarrar con las manos y demás, ¿no? Pero el niño en su afán de investigar o de empezar las cosas, pues empieza a ¿cómo se llama? A intentar hacer otras cosas, lo agarra con las manos, lo avienta con la mano, en vez de darle con el pie, ¿no? Y entonces ahí entra la parte de que se regaña al pequeño y decirle, no, es que eso no es así o no se hace así. Y pues el pequeño no sabe, eh, pues, o sea, diferenciar que pues se le está haciendo una corrección, pero pues en el buen sentido. Entonces, esto genera en el infante que pues siente esa culpa, ¿no? Porque estaba haciendo las cosas mal, tal vez. Entonces, esta parte en la número 3. En la 4 vamos a tener la inventativa y la inferioridad, que es aquí donde empiezan a pensar lógicamente, obviamente no un razonamiento muy complicado, sino apenas empiezan a pensar lógicamente y empiezan a abrir un concepto de sí mismos, es decir, quieren ver o quieren saber cómo son ellos o cómo se sienten con los demás, y esto genera que empiecen a ver las comparaciones y en ocasiones puede haber esta parte de sentirse inferiores a los demás, porque tal vez el otro tiene más dinero o tal vez el otro trae mejor ropa, no lo sé. Empiezan a crearse todo este tipo de conflictos entre ellos y pues se puede presentar que los pequeños presenten una baja autoestima. Ahora vamos a pasar a la número 5, donde tenemos que es la identidad de confusión de carácter. Aquí tenemos un pensamiento formal y su reto pues va a ser definir lo que es su propia identidad. Esto pues lo van a definir, ejemplo, en sus relaciones interpersonales, en este caso con los amigos, con la familia, no lo sé. Pero normalmente en estos casos llega a haber un pequeño retraso en esta adquisición de la identidad porque es en una etapa en la que es entre los 12 a los 20 años y pues es prácticamente la pubertad. Entonces, pues los adolescentes pues investigan o tratan de encontrar esa identidad y entonces van como que buscando distintos círculos sociales para identificar cuál es en el que se sienten pues en mayor confianza o más identificados, ¿no? Pasamos al 6, que es la intimidad o aislamiento, en donde, pues, en este caso, tenemos que se deja el hogar y se necesita un refugio para sí mismo. Se necesita mantener la independencia y en este caso, la parte de que cada día hay más gente sola, pues es en base a que hay poca intimidad, es decir, en el sentido de que no somos tan abiertos a expresar todo lo que sentimos con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra misma familia. Entonces, en medida de que no expresamos esto, pues queremos hacer nuestros problemas solo nuestros y esto pues puede provocar que haya de cierta manera un aislamiento, ¿no? Tenemos el número 7, que es la generatividad o la absorción en sí mismo. En este caso, pues, se da solo después de cubiertas nuestras necesidades propias y se llega a pensar en sí mismo para posterior pensar ya nada más en los demás. Pero primero se enfoca uno en sí mismo y los demás como que podríamos decir les vale, ¿no? En este caso, pues la generatividad va a producir felicidad en la persona. En este sentido, pues son los retos o las metas que tú te estés proponiendo,
el que las vayas cumpliendo, pues esto te va a generar felicidad. De lo contrario, si tú no te generas objetivos, si tú no tienes metas, sueños, pues obviamente te vas a quedar en un estancamiento y esto puede provocar cambios importantes en tu manera de relacionarte. Y por último tenemos el 8, que es la integridad y la desesperación, que esto pues es un hecho que se debe hacer y se debe sentir bien la persona. En este caso, si no se siente conforme con lo que está haciendo, pues va a tener una sensación pues rara o amarga respecto a lo que está experimentando. Obviamente va a caer en desesperación al no poder lograr los objetivos que quiere, pero pues el entorno obviamente le ayuda. Si el entorno es positivo, pues va a lograr que potencie sus habilidades y no caiga en esta desesperación. Pero si el entorno es negativo, pues obviamente todo va a seguir siendo negativo. Vamos a pasar a la teoría del apego de Bowlby, en donde tenemos que el apego pues se va a considerar unas ciertas conductas, como lo pueden ser las miradas, las caricias, agarrarse o abrazarse. En este caso pues están los niños de 6 meses a 4 años que sufren mucho pues esta parte de la separación con sus madres. En este sentido vamos a tener lo que es el apego seguro, el apego inseguro y el evitativo. Tenemos que el apego seguro pues va a ser donde va a predominar la confianza básica, lo que ya hablábamos anteriormente. Entonces el infante pues se va a sentir confiado, se va a sentir seguro, va a saber que, o sea, sí, tal vez su madre no va a estar, pero que va a regresar en determinado momento y eso pues le va a brindar cierta confianza. En el inseguro, pues va a ser al contrario, se va a sentir ansioso y va a estar ambivalente el pequeño, es decir, pues va a estar muy cambiante dentro de sus emociones, sus sentimientos, lo que expresa, por la misma inseguridad que tiene al sentir que pues se va a ir su madre y no va a regresar. Y tenemos el evitativo, que es provocado pues prácticamente por el distanciamiento y provoca que se genere de cierta forma, podríamos decirlo así, como que un enojo hacia la persona con la que tiene el apego, de que pues lo está abandonando o lo está dejando solo, entonces empiezan como a evitar esta parte de relacionarse con él, empiezan con cero confianza, pero pues obviamente el que estén lidiando con esta parte solos, pues obviamente ayuda a que se empiecen a desarrollar y empiecen a generar ese desapego de la madre o de quien está a cargo del pequeño. Tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura. En este caso, pues las mayorías de las conductas, actitudes o temores, pues los hemos aprendido a base de la observación en lo que es nuestro entorno social y en específico, pues en lo que es nuestra casa, ¿no? Vamos a tener que, pues estas conductas o actitudes que hayamos podido desarrollar o que no hayamos podido desarrollar, no va a ser definitivo que las tengamos o que no las tengamos, sino que más bien con el paso de las experiencias, pues vamos a poder desarrollar ciertas conductas que tal vez no teníamos o conductas negativas que teníamos y poder cambiarlas o modificarlas para tener una mejor relación con los demás. Vamos a pasar a los procesos cognitivos que van a influir en lo que son nuestras relaciones interpersonales. En este sentido, pues vamos a tener lo que es la conducta, en donde pues va a ser una respuesta a un estímulo que ya hemos aprendido a responder. Es decir, en medida a que en casa, no sé, respondamos a un regaño o respondamos, no sé, a una felicitación, es como vamos a estar respondiendo a los diferentes estímulos que se nos puedan presentar en nuestras relaciones interpersonales, porque así lo hemos aprendido. Dentro de esto, pues vamos a tener que existen funciones cognitivas en las cuales se van a distinguir lo que es la memoria, la percepción y el pensamiento. En este sentido, pues la memoria va a ser el proceso cognitivo por el que almacenamos información y la recuperamos, es decir, la recordamos. Dentro de la percepción social, pues vamos a poder percibir a otros y hay que tener en cuenta que pues si se trata de personas que son desconocidas o personas conocidas, pues obviamente va a entrar en función, en este caso, la memoria. ¿Por qué? Porque si pues es una persona ya conocida, pues vamos a recordar esa primera impresión o todo lo que hemos podido convivir con esa persona y pues obviamente
nuestra comunicación o nuestra interacción pues va a ser positiva. Pero si obviamente no conoces a la persona, pues va a existir esa como duda de cómo será o cómo podremos llevar a cabo una relación o una interacción, ¿no? Es esa parte nada más. Y tenemos la atribución causal. En este caso, la atribución causal va a consistir en atribuir causalidad, es decir, a todas las cosas que nos suceden, siempre vamos a buscarles una causa o un porqué de las cosas para de esa manera sentirnos, digámoslo así, tranquilos o tengamos una justificación de por qué las cosas sucedieron. Ejemplo, no sé, reprobé tal materia, pero es que es porque le caigo mal a tal maestro, por eso la reprobé, ¿no? Entonces ya justificas esa parte en vez de hacerte responsable de por qué realmente reprobaste esa materia, ¿no? Bien, vamos a pasar a lo que es la vida afectiva, que va a influir en lo que son las relaciones interpersonales. En este caso, pues el deseo va a influir en nuestras relaciones y gran parte pues de nuestro comportamiento va a estar muy influido por nuestras motivaciones y por nuestros deseos. Dentro de las motivaciones, pues vamos a tener que son esas fuerzas que nos van a empujar a hacer las cosas. Y los deseos por su parte, pues van a ser emociones que van a transportar o van a ser el vehículo para que las conductas, pues, o sea, o los deseos eh, puedan ser, pues, llevados a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que yo lo veo así, o sea, como que tú tienes el deseo de hacer algo y ahí entra la parte de la motivación. O sea, quiero hacer esto porque si, no sé, si juego fútbol puedo ganar un trofeo, no lo sé. Y entonces entra esa parte de motivación, pero porque tú tienes un deseo de, ejemplo, ser campeón. Entonces, si tú entrenas, si tú te dedicas, pues obviamente vas a lograr eso. Entonces esa sería como que tu motivación para entrenar el campeonato y ya cumplirías ahí pues prácticamente tu deseo. También tenemos pues obviamente lo que son los pensamientos espontáneos, en donde pues vamos a tener que pues estos pensamientos pues van a llegar así como su nombre lo dice, espontáneamente y van a ser en este caso o va a entrar en función lo que es la memoria. En este sentido pues podemos tener deseos y motivaciones, pero obviamente experiencias pasadas que puedan ser negativas o hasta positivas también, pues pueden afectar esta parte, es decir, eh, si vas a realizar alguna actividad, pero recuerdas que, no sé, hace 3 años te pasó algo por realizar esa misma actividad, eh, pues a lo mejor te frene un poquito, te haga dudar un poquito el realizarla, ¿no? Y en esa parte, pues entra esta parte del temor, que pues va a ir relacionado a los pensamientos espontáneos, que pues prácticamente es lo que les decía, o sea, si te llega ese pensamiento espontáneo, tal vez negativo, pues obviamente no te va a dejar estar cómodo con lo que tú quieres realizar, ¿no? Tal vez. Ahora pasamos al estado afectivo que influye en las relaciones interpersonales, en donde vamos a tener que si tenemos un estado emocional, en este caso positivo, pues obviamente nuestras funciones cognitivas, como lo es la memoria, la percepción y el pensamiento, pues obviamente se van a potenciar y vamos a poder brindar, en este caso ya enfocado a la terapia física, pues un mejor tratamiento hacia nuestros pacientes. Pero si nos encontramos eh, en un estado emocional, digámoslo así, negativo, pues obviamente estas funciones cognitivas pues se van a ver afectadas y obviamente nuestro trabajo va a ser eh, pues afectado, ¿no? O no va a ser de la calidad que nosotros buscamos. En este sentido, pues vamos a tener que, pues al estar en contacto con pacientes enfermos, pues siempre va a haber esa cuestión de frustración y por lo tanto pues va a existir la tristeza o la hostilidad porque finalmente estas personas pues perdieron una parte importante de su vida, es decir, perdieron funcionalidad o ya no pueden trabajar como lo hacían antes, no lo sé. Infinidad de cuestiones que pueden afectar y que van a traer como resultado tristeza o hostilidad. En ese sentido, pues por eso mismo no vamos a encontrar a un paciente tal vez tranquilo o resignado con lo que tiene. Y pues esto obviamente pues va a traer como consecuencia, les digo, tristeza, enfado o hasta una depresión. Bien, como profesionales, pues al estar en contacto con personas que van a sufrir, pues obviamente debemos tomar mucho en cuenta esto y que van a ser personas muy necesitadas de ayuda
y que por ello debemos brindarles una atención sin esperar nada a cambio, es decir, nosotros dar lo máximo de nosotros, pero dentro de lo que nos corresponde. Obviamente no podemos hacer o intervenir en cuestiones que tenga ejemplo en su casa, pero sí brindarle nuestro servicio de la mejor calidad para que el paciente pues pueda tener los mejores resultados posibles, ¿no? Y en este sentido, pues al estar con personas que sufren, pues obviamente esta condición pues puede llegar a afectarnos o puede llegar a ser de cierta manera contagiosa esta parte de sufrimiento al tomarnos pues los problemas del paciente pues personales o hacerlos nuestros, y en este sentido ya hasta empezar a dudar de nosotros de si somos capaces de sacarlo adelante, si no, cuando puede haber una infinidad de factores que estén afectando para que tal vez el tratamiento que tú estás aplicando pues no sea efectivo o no esté dando resultados. Entonces esa parte pues sí hay que ponerle como que mucha atención, ¿no? Y por último tenemos los tipos de relaciones en donde pues tenemos las relaciones que son íntimas o superficiales. En este sentido, pues vamos a tener una relación con nuestro paciente profesional enfermo, y en este sentido pues sí, la relación va a ser de tipo íntima, pero va a ser un poco más superficial porque no va a ser de ambas partes en este sentido íntima, digámoslo así, sino que más bien, o sea, sí va a haber esa intimidad al escuchar al paciente, saber por qué viene o por qué le sucedió lo que le sucedió, pero obviamente el paciente no hay motivos o razones para que entre en nuestra intimidad o conozca un poco más de nosotros más que lo que tiene que conocer, que es el tratamiento o lo que nosotros vayamos a implementar, ¿no? En este sentido también tenemos las relaciones personales y sociales, que van a ser de tres tipos, que son las personales, las sociales y las humanas. Y tenemos las relaciones amorosas, en donde se nos habló que pues las relaciones amorosas se van a estar planteando en tres elementos, que es pasión, compromiso e intimidad. En este sentido, pues la pasión es eh, el que tú estés motivado a eh, estar con alguien o sentirte a gusto con alguien. El compromiso sería, pues, qué van a hacer para lograr ciertos objetivos entre ambos o qué trabajo están haciendo juntos para que, en este caso, la relación funcione de mejor manera. Y la intimidad, pues, es esa parte que ya hemos venido hablando. El hecho de que, pues, haya esa libertad de expresión en el sentido de las emociones, de los sentimientos, para que pues uno esté enterado de lo que le pasa al otro y no existan ese tipo de malos entendidos, ¿no? Y en ese sentido, pues, como pudimos ver, pues las relaciones interpersonales eh, tienen una complicación pues real porque intervienen muchísimas cosas para que se pueda dar una relación de tipo impersonal, interpersonal, perdón. Es decir, pues viene desde cómo crecemos o desde cómo nos educan. Entonces, sí es muy importante que prestemos atención en todas estas cuestiones. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Muchas gracias.